Bienvenido a un viaje a través de lo inexplicable y lo extraño. Esta noche, profundizamos en 3 historias paranormales que han desconcertado tanto a la policía como a los paramédicos. Casos que han sacudido los cimientos mismos de la lógica y aún permanecen sin resolver. Comenzamos nuestro viaje con un oficial de policía que respondió a una llamada de socorro que lo llevó a una casa vacía, una grabación espeluznante y un misterio escalofriante. El oficial Drake recibió una llamada de ayuda de origen desconocido. La voz al otro lado de la línea estaba llena de terror y desesperación. Sin más demora, se dispuso a atender la misteriosa llamada. La casa en cuestión era una estructura antigua, deteriorada por la intemperie y con un aura de presentimiento. Con cautela, cada pisada resonó en el silencio que envolvía la casa. Gritó, anunciando su presencia mientras el eco de su voz aparentemente bailaba con los murmullos de la casa. La única respuesta fue la repetición continua de una sola palabra, llena de miedo y agonía. Agitado por la inminente sensación de lo desconocido, siguió el sonido de la palabra plagada para encontrar una grabadora, repitiendo continuamente un grito horrible. La emoción en la voz hizo sonar sus nervios. Mientras continuaba su búsqueda, se hizo evidente que la casa estaba sorprendentemente vacía. No había ni un solo alma excepto el escalofriante sonido de la grabación. Lleno de pavor, rastreó el origen de la llamada solo para descubrir que fue hecha desde la casa misma, desprovista de cualquier ser físico. El enigma se profundizó, el terror se intensificó mientras permanecía completamente desconcertado, y solo en la residencia vacía y embrujada. El misterio de quién pidió ayuda esa noche sigue siendo un enigma irresoluble. Nuestra siguiente historia nos lleva aún más profundamente al reino de lo inexplicable, la historia de un paciente anónimo, numerado como 44. Este misterio se remonta a varios incidentes ocurridos hace casi un siglo y ha aturdido las mentes de muchos. Únase a nosotros mientras descubrimos lo invisible, y profundizamos en el mundo críptico de lo paranormal. Escondido en un rincón discreto del mundo había un hospital predominantemente desconocido pero eternamente envuelto en un misterio. Es en este lugar discreto donde apareció por primera vez el paciente 44, como si fuera de la nada. Los médicos y enfermeras estaban completamente perdidos, un paciente al borde de la muerte, pero su identidad seguía siendo un misterio. Lo trataron, lo adoraron, como si se deshicieran de su identidad, era una pizarra en blanco en la que podían grabar sus mejores esfuerzos. Pero a pesar de sus valientes intentos, el paciente 44 se les escapó de los dedos y desapareció tan misteriosamente como había llegado. Todavía no está claro quién era este paciente 44 siempre anónimo y omnipresente. Cada vez que desaparecía, dejaba tras de sí un rastro debilitante de signos y símbolos irreconocibles. Su fenómeno no fue un incidente aislado, incidentes similares insinuaron una fuerza que seguía sin ser percibida y desconocida. Estos sucesos continuaron, desafiando todas las explicaciones lógicas y científicas. El paciente 44 era una anomalía médica irresoluble que sigue siendo un enigma desconcertante incluso hasta el día de hoy. Nuestra tercera historia nos lleva al escalofriante mundo de los paramédicos cuando encontraron señales de más allá de nuestro reino. Indeleblemente marcada por el accidente que acababan de presenciar, una niña estaba parada al costado de la carretera, con sus ojos inquietantemente etéreos. Pero cuando miraron más de cerca, descubrieron que ella era una de sus víctimas. La imagen del niño, llorando en silencio, permaneció grabada en sus mentes mucho después de que quisieron olvidar. Surgieron preguntas, los ecos de un misterio perturbaron su vida cotidiana. ¿Quién era este niño? ¿Fue su aparición en el lugar del accidente una mera alucinación provocada por el trauma de su profesión o fue algo más allá del ámbito del entendimiento? Nunca se encontró una respuesta satisfactoria. En su desesperada búsqueda de la verdad, habían surgido historias de otros avistamientos, una niña vagando por el camino, solo para desaparecer en el aire si se les acercaba. La gente creía que la extraña niña era un presagio de fatalidad, su apariencia significaba que estaba a punto de ocurrir un accidente. El misterio de la niña sigue siendo uno de los incidentes paranormales más desconcertantes que jamás hayan encontrado los servicios de emergencia. Se siguen haciendo informes sobre sus avistamientos, su comportamiento siempre triste e inquietante. Han pasado décadas, pero las preguntas sin respuesta siguen rondando la región, y la escalofriante aparición de la niña sigue dando a conocer su presencia. Envueltas en la oscuridad, estas historias se han reconstruido a lo largo del tiempo, formando una red compleja e interconectada de lo paranormal. Cirujano 44, la chica de la carretera, el oficial indefenso parado en la casa vacía. Estos misterios están obstinadamente alojados en los anales de la historia de la región, negándose a marchitarse incluso después de innumerables años. Con el paso del tiempo, estas historias han dejado de ser meros cuentos, evolucionando hacia siniestras leyendas que resuenan en susurros silenciosos. Mientras el sol se pone y la luna observa, la verdad espera a quienes tienen el coraje de explorar los territorios inexplorados de lo inquietante y lo increíble. Los mundos de la policía y los paramédicos han acogido más eventos extraordinarios de los que les corresponden. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibuja constantemente en el ámbito de la ley y de salvar vidas.
Nuestro viaje a través de estas enigmáticas historias es un recordatorio de las misteriosas fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Apariciones inexplicables, entidades misteriosas y voces espectrales. Estos son los elementos inquietantes que arrasaron el tejido mundano de la vida cotidiana. Desafían el núcleo mismo de nuestra existencia, alimentando nuestra curiosidad y obligándonos a buscar respuestas más allá de los reinos conocidos. El desmoronamiento de cada cuento solo profundiza la sensación de intriga e inquietud. Los laberintos de lo paranormal están plagados de peligros y maravillas por igual, actuando como un crudo recordatorio de nuestras limitaciones para comprender los grandes misterios que esperan ser descubiertos. Estos son solo 3 ejemplos de la multitud de casos que han dejado perplejos y asustado a las valientes almas de los servicios de emergencia. Sin embargo, sirven como recordatorios conmovedores de los territorios inexplorados que existen más allá del velo de nuestro entendimiento, territorios que nos llaman siniestramente y nos desafían a explorar más a fondo. Y mientras persistan los misterios y reinen las preguntas sin respuesta, las historias de lo paranormal seguirán fascinando y aterrorizando, cautivándonos con su siniestro encanto. Una cosa es segura, la frecuencia y la naturaleza inquebrantable de estos inexplicables incidentes suenan escalofriantes, alertándonos del hecho de que nuestro mundo, tambaleándose al borde de nuestro entendimiento, se abre a un panorama de lo invisible. La exploración de estos caminos plagados de conocimiento, y la revelación de sus secretos no residen en el engaño visual de la mente, sino más bien en el despliegue de las realidades veladas que se entrelazan a lo largo de nuestra existencia. Valientes son aquellos que buscan comprender lo inexplicable, porque pisan al borde de lo indefinido, lo invisible y lo paranormal. Lo paranormal sigue siendo un desafío a lo racional, un feroz campo de batalla por la verdad contra el engaño. A medida que continuamos profundizando en los misterios de lo desconocido, una parte de nosotros desea en secreto ser capturada por lo místico, ser seducida por los enigmáticos susurros del mundo paranormal. Este largo camino que nos lleva a través de las andanadas paranormales de ida y vuelta entre la fe y el escepticismo, entre la creencia y la duda. El mecanismo de nuestra existencia funciona mientras una fuerza más oscura e invisible prepara el escenario para lo sobrenatural y lo desconocido. Estas historias pueden generar miedo y escepticismo, pero también encienden el espíritu humano para cuestionar lo aceptado, y aventurarse en los reinos de lo prohibido. Sirven como advertencias e invitaciones, denunciándonos por nuestra ignorancia y al mismo tiempo nos hacen señas para desentrañar el tapiz de lo enigmático. Desenredar la red de estos misterios paranormales no es un viaje para los pusilánimes. Entrar en el espeluznante mundo de lo inexplicable es pisar el fino hielo de lo desconocido, donde la racionalidad y lo sobrenatural invariablemente chocan. Es un viaje al corazón de la oscuridad donde uno tiene que navegar a través de innumerables sonidos y vistas que desafían nuestra percepción cotidiana. Uniendo el mundo de los vivos y los muertos, lo paranormal continúa desconcertando y aterrorizando, extendiendo sus zarcillos invisibles de pavor por todos los reinos que toca. Incluso en un mundo enormemente racional y científico, todavía hay facetas que exceden nuestra comprensión y razonamiento. Hay territorios más allá del material que desafían la explicación, agitando historias de terror que nos dejan atormentados y ansiosos. El llamado de lo paranormal continúa atrayendo, invitándonos a ampliar los horizontes de nuestra comprensión, y a dudar de la certeza de nuestro marco racional. El camino puede ser incierto, pero las preguntas que despierta son estimulantes, lo que nos lleva a enfrentar los límites de nuestro conocimiento, animándonos a aventurarnos en el aterrador, esclarecedor y paradójico mundo de lo oculto. Aventurándonos más cerca de estos rincones aterradores de lo paranormal, podemos esperar perdernos dentro de su fango, atormentados por lo invisible y atormentados por lo inexplicable. Sin embargo, es dentro de estos estrechos oscuros donde las semillas de la curiosidad se profundizan, estimulando una mayor exploración y aventuras en la noche eterna de lo desconocido. A medida que las páginas de estos cuentos comienzan a desarrollarse, solo podemos acercarnos con inquietud. Armados solo con nuestra desafiante curiosidad y nuestra implacable sed de verdad, estamos entrando en las profundidades completamente oscuras de los misterios que estos incidentes han presentado. Es un campo lleno de incertidumbre, pero genera coraje y resiliencia frente a un miedo desalentador y un misterio cautivador. Emocionantes por su terror y tentadoras por su enigma, estas historias nos recuerdan que a pesar de nuestros repetidos intentos de elevarnos de la esencia de nuestro yo físico, seguimos enredados en lo inexplicable y lo increíble. A medida que profundizamos en nuestras vidas mundanas, los recuerdos de estos incidentes traen un recordatorio inquietantemente fascinante. Lo paranormal nunca dejó de existir a nuestro lado, incrustado en la normalidad de nuestras vidas. A medida que la noche se desvanece, la última de nuestras historias termina, dejando un silencio inquietante a su paso. Pero tengan la seguridad de que estos incidentes permanecen grabados en la conciencia colectiva, actuando como un recordatorio constante de que lo paranormal continúa cruzándose con la banalidad de la vida humana, convirtiendo la realidad en un rompecabezas temible, desafiando las leyes del universo conocido. Estos misterios, problemáticos, inspiradores, aterradores y tentadores, persisten para perforar agujeros en nuestra comprensión de la existencia.
Actúan como secretos susurrados por la oscuridad no iniciada, hablando de innumerables maravillas aún por comprender, siguiendo un camino enloquecedor para que el espíritu anhelante se una y salte, para desafiar los enigmáticos pasos de la colección de animales de la vida más allá de nuestro reino conocido. Decir que es posible que nunca descubramos los hilos que se desmoronan de estos misterios no implica renunciar al impulso de resolverlos. Con cada revelación enigmática, con cada susurro escalofriante, nuestra sed de respuesta se profundiza, y nuestro viaje hacia el corazón de estos profundos acertijos continúa. Entonces, mientras ponemos el velo sobre estas historias de terror y temblor, nos quedamos pasando la página de nuestra investigación, hacia los reinos imposibles de rastrear de lo oculto, hacia el corazón de lo paranormal, un reino donde lo regular se rompe en lo poco ortodoxo, donde lo banal se transforma en lo indomable tejiendo un caótico tapiz de terror que nos mantendrá siempre fascinados, tambaleándonos al borde de nuestros asientos, hambrientos de más.